Hay algo que ninguna traición puede tocar. Algo que sigue de pie cuando todo lo demás se derrumba. No es tu fuerza de voluntad, ni tu orgullo, ni siquiera tus ganas de demostrar que estás bien. Es tu dignidad. Y quiero que entiendas algo antes de seguir escuchando. Esa dignidad, cuando la sostienes en silencio, puede desarmar a la persona que más daño te hizo, sin que tú muevas un solo dedo. Sigue conmigo, porque lo que voy a contarte va a cambiar la forma en que ves cada herida que cargas. Existe una energía que no necesita alzar la voz. No suplica, no reclama, no busca explicarse ante nadie. Simplemente está firme, entera, imposible de negociar. Y cuando alguien se topa con esa energía, algo se remueve en su interior, algo que llevaba tiempo evitando mirar. El psiquiatra Carl Jung sostenía que el ser humano proyecta en los demás aquello que no se atreve a ver en sí mismo. Y cuando esa proyección choca contra alguien que ya ha hecho las paces con su propia sombra, el resultado es inevitable. La sombra del otro se agita, se incomoda, se expone. Por eso, sin gritar ni reclamar nada, te conviertes en un espejo. Y frente a un espejo así, nadie puede seguir fingiendo. Tal vez hubo una etapa en la que diste todo sin medir nada. Tu tiempo, tu paciencia, tu ternura, incluso partes de ti que ni siquiera sabías que tenías para ofrecer. Confiabas en que ese amor entregado sin condiciones regresaría multiplicado. Pero lo que llegó de vuelta fue frialdad, silencio, juegos de poder disfrazados de cariño. Y en algún momento, sin darte cuenta, comenzaste a preguntarte si tu valor dependía de la mirada de otra persona. Jung lo explicaba de una forma que duele por lo cierta que es. Uno de los errores más profundos del alma es salir a buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro. Cuando el espíritu pierde su propio eje, se convierte en mendigo de un amor que debería fabricar él mismo. La dignidad no tiene nada que ver con la soberbia. Es, en realidad, todo lo contrario. Es ese saber callado de cuánto vales, sin necesidad de convencer a absolutamente nadie de ello. Quien la posee no le da la espalda al amor, pero tampoco se arrastra cuando el amor se marcha. Y esa manera de estar en el mundo tiene un magnetismo particular, porque nace de un ser que ya se ha reconciliado consigo mismo. Cuando alguien te menosprecia, te manipula o intenta controlarte, no lo hace desde su parte más consciente, sino desde ese rincón oscuro que no soporta encontrarse con lo que él mismo nunca logró construir. Por eso quien no se valora se siente amenazado frente a quien sí lo ha. Quien jamás aprendió a quererse tiembla ante quien se ama sin pedir autorización de nadie. Jung insistía en que la sombra no tolera la claridad. Y cuando un ego que nunca trabajó su propia oscuridad se enfrenta a alguien que sostiene su dignidad intacta, siente que está frente a un espejo que expone justo lo que se negaba a admitir. Nada perturba más a un ego frágil que la calma de alguien que ya no reacciona a sus provocaciones, porque ese ego se alimenta del caos, necesita drama, necesita verte quebrado para sentirse poderoso. Cuando dejas de entregarle ese combustible, empieza, poco a poco, a desmoronarse desde dentro. ¿Alguna vez sentiste cómo alguien que te lastimó comienza a perder terreno en el momento exacto en que dejas de reaccionar? No es coincidencia. Es un mecanismo profundo de la psique. Jung hablaba de los vínculos como intercambios de energía. Mientras tú entregas tu fuerza a través del enojo, la justificación o la necesidad de aprobación, el otro se nutre de eso. Pero en el instante en que retiras tu atención y la vuelves hacia ti mismo, el lazo se corta. Y para un ego que dependía de tu energía para sostenerse, eso es devastador. Ahí empieza el verdadero proceso, enfrentarse a su propio vacío. Tu dignidad, sin proponérselo, le devuelve el reflejo de su propia carencia. Cuando ya no puede culparte ni alimentarse de ti, no le queda otra opción más que mirarse. Y para quien nunca aprendió a hacerlo, eso puede ser insoportable. Quizás pienses que sostener tu dignidad significa dejar de sentir. Pero no es así. Jung recordaba que la madurez del alma no consiste en reprimir la emoción, sino en no dejar que esa emoción te gobierne. Llorar no te resta valor, amar tampoco. Lo que verdaderamente erosiona tu dignidad es rogar, es rebajarte para sostener algo que ya se rompió. Cada vez que lo haces, tu inconsciente recibe un mensaje muy claro, que tu valor depende de otro. Y el alma, cuando escucha eso, se apaga un poco. Mantenerte digno es escuchar esa voz interna que susurra, no tienes nada que demostrar. Ya lo tienes todo. Es confiar en que soltar no es una derrota, sino una forma de recuperar lo que habías entregado. Jung decía que el alma siempre reconoce cuando algo ha terminado, aunque el ego se resista a aceptarlo. El ego insiste, busca explicaciones, quiere clausurar con palabras lo que el alma ya cerró en silencio. Por eso, muchas veces, cuando te mantienes firme, la otra persona regresa. No por amor, sino porque extraña el alimento emocional que antes le dabas sin condiciones.
Y ahí, precisamente ahí, es donde tu dignidad no se negocia. Cuando eliges ser fiel a ti mismo, la vida entera empieza a reacomodarse. Todo aquello que ya no vibra en tu misma frecuencia se cae solo, y todo lo que realmente te pertenece comienza a acercarse. Jung llamaba a este fenómeno sincronía, esa coincidencia misteriosa que ocurre cuando tu mundo interno cambia y el exterior responde en consecuencia. Lo que niegas te esclaviza, lo que aceptas te libera. Aceptar tu propia dignidad es aceptar tu poder. No un poder para someter a nadie, sino el poder de no dejar que el miedo tome tus decisiones, de no regalar tu energía a quien no sabe sostenerla, de no intentar rescatar a quien eligió hundirse solo. Ese tipo de poder no necesita testigos ni aplausos, porque su fuerza vive en el silencio. Jung afirmaba que el alma más evolucionada es aquella capaz de estar sola sin sentirse vacía. Esa es la prueba más honesta de la dignidad, poder habitarte a ti mismo sin mendigar atención de nadie. No porque hayas dejado de creer en el amor, sino porque entiendes que el amor auténtico no se suplica, se comparte. Y cuando llegas a ese nivel de conciencia, comienzas a atraer personas que laten en esa misma frecuencia, vínculos que no te consumen sino que te nutren. Al final, la dignidad no es un muro que te aísla, es un espejo limpio que solo devuelve la verdad. Si alguien no soporta verse reflejado en ti, eso ya no es tu responsabilidad. Cada persona tiene su propio proceso, y muchas veces el despertar de otro solo ocurre cuando ya no puede tener lo que un día decidió destruir. En ese momento tu ausencia se transforma en su lección más dura, y tu silencio en el espejo más incómodo que jamás haya enfrentado. Por eso, cuando el ego de alguien se resquebraja ante tu serenidad, no hay lugar para la culpa. Esa ruptura es necesaria para su propio crecimiento, tal como fue necesario tu dolor para el tuyo. Jung enseñaba que la conciencia nace del choque entre el yo y la sombra, y eso es exactamente lo que provocas cuando te niegas a descender a la oscuridad de otra persona. La obligas a mirar su propia sombra, y esa mirada duele más que cualquier venganza que pudieras planear. El alma se purifica con la verdad, no con la manipulación. Tu dignidad es una forma pura de esa verdad. No dice soy superior a ti, dice soy leal a mí mismo. Y esa lealtad interior tiene un poder que el ego jamás logrará entender, porque no puede controlarlo. El ego quiere ganar. La dignidad, en cambio, no compite. Observa, se retira y sigue su camino. A veces el mayor gesto de amor no es quedarte, sino irte sin rencor. Jung sostenía que el amor verdadero jamás aprisiona la libertad de nadie, y eso incluye la tuya propia. Quedarte en un lugar donde ya no hay reciprocidad es traicionarte a ti mismo, pero irte con la frente en alto no solo libera al otro, te libera a ti. Y esa libertad vibra en una frecuencia que el universo reconoce de inmediato. Es posible que la otra persona intente provocarte, buscando una reacción, una prueba de que todavía puede alcanzarte emocionalmente. Pero tu silencio no es indiferencia, es sabiduría. Jung decía que el alma madura no reacciona, responde. Y a veces la mejor respuesta es simplemente no participar en la guerra inconsciente de nadie más. Cuando no hay respuesta, el conflicto se apaga solo, y lo único que queda es la verdad desnuda. Mientras tú te amabas poco, el otro se sentía grande. Mientras cedías terreno, él se sentía poderoso. Pero en el momento en que te levantas desde el amor propio, el equilibrio entero se invierte. El poder ya no reside en su manipulación, sino en tu conciencia. Y eso, ningún ego puede tolerarlo por mucho tiempo. Así, sin venganza, sin discursos, sin drama, el ciclo se cierra solo. Tu dignidad logra lo que ninguna revancha podría lograr jamás. Confronta al otro con su propia verdad. Y en esa confrontación tú renaces. Mientras la otra persona se enfrenta a su propio reflejo, tú recuperas todo lo que habías entregado. Tu energía, tu claridad, tu paz. Y cuando esa paz regresa a ti, algo profundo cambia. Dejas de mirar el pasado con rencor y empiezas a mirarlo con comprensión. Entiendes que cada herida fue en el fondo un llamado del alma a despertar. Jung decía que lo que más nos duele es precisamente lo que más necesita ser comprendido. Descubres entonces que la dignidad no es solo una postura, es una forma de amor propio. No es frialdad, es madurez. No es orgullo, es conciencia plena. El alma humana busca constantemente un equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. Pero cuando te entregas por completo a otro sin cuidar de ti, ese equilibrio se rompe y empiezas a vivir pendiente de la aprobación ajena, desconectándote poco a poco de tu propio centro. Ese vacío que queda intentas llenarlo con mensajes, promesas, migajas de atención. Pero nada externo puede reparar lo que solo el abandono de uno mismo puede sanar. Solo cuando decides volver a ti, cuando eliges ser tu propio refugio, ese vacío deja de doler y se transforma en poder. Esa es la verdadera alquimia del alma.
convertir el dolor en comprensión, la pérdida en propósito, la herida en sabiduría. Y ese proceso comienza exactamente en el instante en que decides mantenerte digno. Porque la dignidad no busca castigar a nadie, busca rescatarte a ti. Cuando dejas de rogar, cuando dejas de justificarte, cuando eliges tu paz por encima de tener la razón, el alma se ordena sola. El ruido interior se calla y en ese silencio escuchas, quizás por primera vez, la voz de tu verdadero yo. Ese yo no grita ni exige, simplemente observa, sabiendo que todo lo que llega a tu vida cumple una función. A veces las personas que más te lastiman terminan siendo tus maestras más silenciosas. No llegan para destruirte, llegan para mostrarte los límites que nunca supiste poner, para enseñarte lo que jamás debes volver a permitir, para hacer visible esa parte tuya que aceptaba migajas por miedo a la soledad. Y cuando la ves, cuando la reconoces sin juzgarte, esa sombra pierde su poder sobre ti. Lo que niegas te domina, lo que aceptas te libera. En ese instante de aceptación ocurre algo hermoso. Comienzas a mirarte con compasión. Dejas de reprocharte lo que entregaste, lo que creíste, lo que soportaste. Entiendes que actuaste desde el nivel de conciencia que tenías en ese momento, y que incluso el dolor fue necesario para despertarte. Esa comprensión da a luz una nueva versión de ti, más consciente, más firme, más serena. Y ahí, la dignidad deja de ser un esfuerzo. Simplemente la encarnas. A partir de ese momento tus vínculos cambian. Ya no atraes a quienes te exigen demostrar tu valor, sino a quienes lo reconocen sin que tengas que explicarlo. Ya no te seducen las promesas vacías, sino la coherencia real. Ya no necesitas convencer a nadie de quedarse, porque comprendes que quien realmente vibra contigo jamás necesitó ser convencido. Jung decía que el amor verdadero no es posesión, es resonancia. Dos almas que se reconocen, no que se aferran una a la otra. Esa resonancia solo ocurre cuando tu energía está limpia, libre de resentimientos y de apegos. Y ese estado únicamente se alcanza desde la dignidad, porque la dignidad es el filtro del alma. No deja pasar nada que no vibre con tu verdad. Mientras vives desde esa frecuencia, todo comienza a encajar. Las oportunidades aparecen, la inspiración regresa, la vida deja de ser una lucha para convertirse en un cauce. El ego, en cambio, siempre busca pelea, quiere la última palabra, quiere probar que fue tratado injustamente. Pero el alma no necesita nada de eso. El alma solo busca comprender. Y cuando comprendes sueltas no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Esa es la diferencia entre el orgullo y la dignidad. El orgullo necesita ganar, la dignidad solo necesita estar en paz, y cuando alcanzas ese estado, tu presencia entera cambia. Tu mirada transmite algo que no se puede fingir, la energía de quien atravesó el fuego sin perder su esencia, de quien ya no necesita demostrar nada porque se vio por completo y se reconcilió consigo mismo. Eso es justamente lo que más incomoda a quienes alguna vez intentaron controlarte. Ya no hay grietas por donde entrar. Jung sostenía que un alma integrada se convierte en un campo magnético poderoso que atrae lo que vibra en su misma sintonía y aleja naturalmente lo que no. No porque el alma lo decida conscientemente, sino porque la energía se autorregula sola. Y por eso, cuando sostienes tu dignidad, no necesitas castigar a nadie. La vida se encarga de mostrarle a cada uno su propio reflejo. A veces ese reflejo llega en forma de soledad, otras en forma de vacío, pero siempre llega, porque la vida funciona como un espejo, y lo que proyectas hacia otros, tarde o temprano, regresa a ti. Así, quien alguna vez te subestimó comenzará a sentir el peso de su propia proyección. En tu ausencia encontrará precisamente lo que su inconsciente temía, el eco de un vacío que ya no puede llenar con nadie más. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se expande. Ya no queda rencor, solo comprensión. Ya no necesitas que el otro reconozca lo que hizo, porque la vida ya se encargó de eso. El espejo de la dignidad siempre devuelve las verdades a su origen, y mientras el otro enfrenta su propio reflejo, tú sigues caminando, ya no desde el dolor, sino desde la gratitud. Gratitud por haberte encontrado en medio del caos, por haber entendido que la dignidad nunca fue una defensa, sino una revelación, cada vez que elegiste callar en lugar de discutir, soltar en lugar de rogar, comprender en lugar de vengarte, estabas honrando tu propia alma, enviando un mensaje claro al universo. Estoy listo para vivir desde la conciencia y no desde la herida. Y el universo tarde o temprano siempre responde. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino en el que un ser humano se convierte, finalmente, en quien realmente es, más allá de las máscaras, las expectativas y los papeles que otros le asignaron. La dignidad es la expresión más pura de esa individuación, porque solo quien se conoce a sí mismo puede mantenerse firme sin volverse rígido, soltar sin volverse frío,
amar sin perderse en el intento. Con el tiempo comprendes que tu dignidad nunca destruyó a nadie. Simplemente le mostró al otro su propio reflejo. Lo que en verdad se derrumbó fue la ilusión que ambos sostenían. Tú, creyendo que debías achicarte para ser amado. Él, creyendo que podía tener poder sobre ti. Y cuando esa ilusión se cae, lo único que queda es la verdad. Y la verdad, aunque duela al principio, siempre termina liberando. Así que si algo de esto resonó en ti, si sientes que en algún momento te olvidaste de ti mismo, que entregaste más de lo que tenías, que perdiste tu propia voz tratando de ser comprendido, recuerda esto, tu dignidad sigue ahí, esperándote. Nunca se fue, solo estaba dormida bajo el peso del miedo, la culpa o la costumbre. Despiértala. Levántate por ti, no desde la rabia, sino desde el amor propio, no desde el rencor, sino desde la verdad. Porque cada vez que eliges tu paz por encima del miedo, estás eligiendo la vida. Cada vez que eliges tu dignidad, estás eligiendo tu alma. Y cada vez que te eliges a ti mismo, algo en el universo entero se reacomoda contigo.